buenas noches a todos. ¿Sí se oye bien? Sí. Estos son los jueves de ASIN, la Sociedad Colombiana de Infectología. A los nuevos, bienvenidos. A los que ya han venido más de una vez, pues chévere volverlos a ver. Esta sesión me tocó a mí. La idea es contarles un poquito sobre la epidemiología de la candidemia en Colombia. Alguna información son estudios que hemos desarrollado, otra información son estudios de otros grupos aquí en Colombia. E introducir que probablemente la mayoría de ustedes saben las guías de práctica clínica o el consenso de guías de práctica clínica sobre candidemia en Colombia finalmente se pudo publicar, y esta es como la primera de lo que esperamos sean varias sesiones acerca de la diseminación de la candidemia. Vale la pena mencionar que recientemente OPS en un foro en Lima ha iniciado una serie de pasos para aumentar la importancia que tienen las infecciones micóticas en nuestros países. Específicamente OPS está invitando a trabajar en 3 temas importantes en infecciones micóticas en los próximos meses o años en Colombia, que tienen que ver con criptococosis, con histoplasmosis y con la resistencia a los hongos, de los cuales pues probablemente no alcancemos a mencionar mucho, pero quiere decir que sí se están dando pasos para darle importancia a un grupo de enfermedades que muchas veces pasan desapercibidas. Yo he tenido financiación de proyectos de investigación o apoyo a congresos de Pfizer, Merck y Stendhal, y esos son mis conflictos de interés. Y esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un poquito de generalidades, de entender los factores de riesgo y por qué vemos las candidemias, la epidemiología en Colombia, y pues cómo nos aproximamos al diagnóstico con una serie de limitaciones importantes. Eso que se ve ahí en esa diapositiva son pseudohifas de levaduras de cándida. Hoy en día se reconocen más de 150 especies de cándida. Ustedes ven aquí la que más frecuentemente se reconoce, que es Candida albicans, y las otras 8 son las que usualmente hacían como el grupo más común. Hoy en día tenemos una 10ª, que es la Candida auris, y muchas de esas se identificaban tradicionalmente. Todas producen pseudohifas, las 2 que están ahí mencionadas o relacionadas, dublinienses y albicans, lo hacen más rápidamente, entonces es una forma de identificación en el laboratorio, y a veces puede pasar desapercibido, aunque hay estudios, por ejemplo, que muestran Candida dublinienses en pacientes diabéticos en cáncer. Una cosa importante es que Candida hace parte de la flora normal. Esta diapositiva, que tiene información ya vieja, muestra que si uno mira el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano, dependiendo del sitio que uno busque va a encontrar diferentes frecuencias de cándida, pero siempre existe la posibilidad de encontrar cándida. Y si uno mira eventualmente en mujeres, puede ser el 40% de las mujeres tengan cándida en la región vaginal. Y si uno mira eventualmente en cualquier sitio, 3 de cada 4 personas podemos tener cándida, o sea que es un habitante normal. ¿A qué nos referimos con candidiasis invasiva? Es una de estas 3 opciones que ustedes ven aquí. Una candidiasis que uno ubique en el tejido o en la sangre, una candidiasis que ubique en la sangre pero no en el tejido, es decir, candidemia. Esto es cándida en los tejidos y más candidemia, o simplemente cándida en los tejidos. Tradicionalmente solo la candidemia se reconoce simplemente porque es más fácilmente identificable en el laboratorio. Entonces usualmente nos vamos a referir como candidiasis invasiva, pero pues no olvidar que si uno tiene en el tejido también es candidiasis invasiva. Y la razón por la que la cándida es frecuente, o al menos la razón más importante, es lo que ustedes ven en el lado izquierdo de la diapositiva, que muestra la relación entre las cándidas a nivel de tracto gastrointestinal con los vasos sanguíneos. Ustedes ven en el lumen hay especies de cándida y eventualmente tienen la posibilidad de pasar a los vasos sanguíneos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué frecuencia lo van a hacer? Va a depender de algunos factores que vamos a ver más adelante. Esos factores de riesgo tienen que ver fundamentalmente con la colonización. Entonces, obviamente el primer paso siempre es la colonización. Si uno no está colonizado, pues no se va a infectar, pero vamos a ver más adelante la importancia de la densidad o el impacto de esa densidad de colonización. ¿Qué hacen los antibióticos? Los antibióticos lo que hacen es matar la competencia.
Entonces, si uno usa antibióticos, barre la microbiota intestinal y eventualmente Cándida va a crecer con mayor facilidad. Acuérdense que esto es un ecológico, esto es un equilibrio. Factores del hospedero, factores como la neutropenia, el uso de esteroides o los trasplantes son factores que pueden predisponer a que Cándida penetre la sangre o se localice en ciertos ambientes, y cosas como la quimioterapia pueden afectar ambos entornos. Esto es un estudio publicado hace unos 3 años de casos y controles en 3 hospitales, en 7 unidades de cuidado intensivo en 3 hospitales. El primer autor es el doctor Guillermo Ortiz con la unidad de cuidado intensivo de Santa Clara. Y ellos recogieron información de 4 años, 2008 a 2012, y encontraron que estos eran los factores de riesgo más fácilmente identificables en un modelo de regresión logística. Y ustedes ven, estar largo tiempo en la UCI aumenta la probabilidad, 5 veces mayor la probabilidad de candidemia. Usar antibióticos de amplio espectro, de ellos identificaron el meropenem. Tener una cirugía abdominal o tener hemodiálisis aumenta cada uno de esos al menos 3 veces la probabilidad de tener candidemia. Esos son factores de riesgo que ha identificado la literatura en muchas partes del mundo, no solamente en Colombia. Este es de uno de nuestros estudios, de un trabajo que hizo Patricia Reyes cuando era residente de infectología, y lo que hicimos fue recoger información en 7 hospitales. Ustedes ven, el 80% prácticamente habían estado en algún momento en la unidad de cuidado intensivo. Un porcentaje similar habían recibido antibióticos, más de la mitad tenían nutrición parenteral, la mitad tenían, 40% tenían cirugía abdominal, y había unos grupos de pacientes inmunosuprimidos que podían ir hasta el 30%, incluyendo diabetes, cáncer, esteroides, etc. Como les decía, Cándida hace parte de la microbiota normal, lo que antes llamábamos la flora, en un porcentaje variable de los individuos, y incluso, por ejemplo, en pacientes con cáncer se ha identificado 65% a partir de la cavidad, 45% a partir de heces. Entonces, digamos que las variaciones son grandes dependiendo de tipos de población, grupos de población, etc. Quizás el experimento más interesante para entender la candidemia es es viejo, ya tiene 50 años. Esto lo hizo un profesor alemán que se llama Krause. El profesor Krause lo que hizo fue tomar cultivos de cándida. Entonces él creció cultivos de cándida como los que tenía el profe en su laboratorio allá en San Juan de Dios, y se los tomó. 200 mililitros de cultivo puro de levadura. Blub, 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 blub. A las 4 a 6 horas empezó a hacer fiebre. Después de 6 horas los hemocultivos mostraban que estaba fungémico, es decir, estaba haciendo una candidemia. Y después de 12 horas empezó en sus muestras de orina a eliminar cándida. Después de 24 horas no tenía fiebre, su candidemia pasó y dejó de eliminar cándida por la orina. Es decir, fue capaz de resolver la cosa. La importancia de este estudio demuestra 3 cosas. Primero, que cándida tenga la posibilidad de llegar a la sangre tiene que ver con la cantidad de cándida que uno tiene en el tracto gastrointestinal. En este caso, el investigador, tomando unas grandes cantidades de cándida, 200 mililitros de cultivo puro, hace candidemia automáticamente. Si ustedes recuerdan la diapositiva que yo mostré, eso tiene que ver con el epitelio gastrointestinal. ¿Cómo es la relación de cándida con el epitelio gastrointestinal? Más cándida, más fácil que eventualmente pase ese epitelio gastrointestinal y llegue a la sangre. La segunda cosa que mostraba este estudio es que los pacientes inmunocompetentes son capaces de limpiar esa candidemia, es decir, es cuestión de tiempo, horas, y el paciente eventualmente erradica la candidemia. La tercera cosa que muestra este estudio es que el doctor Krause no tenía internos. Entonces ustedes ven cómo estos son factores de riesgo. Miremos lo de los antibióticos. Ya les decía, eliminan la competencia. ¿Qué hace una cirugía abdominal? ¿Por qué la cirugía abdominal es factor de riesgo? ¿Es por la manipulación burda y grosera que hace el cirujano en la sala de cirugía? No. Tiene que ver con lo que hace en realidad el cirujano después de su procedimiento quirúrgico, y es dejar al paciente sin vía oral. Y al dejar el paciente sin vía oral, lo que hace es facilitar que el epitelio gastrointestinal se dañe.
Y es lo mismo que pasa con la nutrición parenteral total. Si usted mete a un paciente a nutrición parenteral total, significa que ese epitelio se empieza a atrofiar y los estudios muestran que son horas a días después, el epitelio empieza a perderse. Por eso en muchos escenarios en cirugía hoy en día prácticamente ya no dejan a los pacientes sin ayuno o lo dejan el menor tiempo posible y se da mucho valor a introducir rápidamente la nutrición. Y eso es justamente lo que pasa. Los catéteres centrales, ¿qué son los catéteres centrales? Es un sitio por el cual Cándida puede entrar sin la necesidad de dar la vuelta por el tracto gastrointestinal. Pero hay otros procesos que eventualmente pueden facilitar muchas de estas cosas. Les contaba, por ejemplo, la quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Barre el epitelio gastrointestinal. Ustedes ven esos pacientes posquimio con diarrea. Esa diarrea no es porque estén infectados, a pesar de lo que a veces piensen los colegas, es porque el epitelio se va con la quimioterapia, se va por la lesión específica de la quimioterapia. Miremos el ejemplo de los antibióticos. Esto es de un estudio que hizo Anita María Montañez, que trabaja con nosotros allá en medicina interna. Anita siguió 500 pacientes en 3 unidades de cuidado intensivo a lo largo de 3 meses, 3 unidades aquí en Bogotá. Y ese no era el objetivo del estudio de ella, pero lo que encontramos es que el 63% del tiempo que esos pacientes estaban en unidad de cuidado intensivo, los pacientes tenían un antibiótico, 1 o 7. Ustedes ven 1, 2, 3, obviamente son proporciones crecientes, pero los pacientes podían tener hasta 7 antibióticos en esas unidades de cuidado intensivo. No son unidades de cuidado intensivo de hospitales pequeños, eran hospitales grandes, universitarios, etcétera, etcétera. Y en promedio 5.4 días de los 8 días que duraba la media estancia en UCI estaban con antibióticos. Es decir, usamos mucho antibiótico en las unidades de cuidado intensivo. El resultado es que este era el perfil epidemiológico desde la perspectiva de las especies de Cándida hace 10 o 15 años. Estos son datos del grupo GREO, en el cual recogimos información de algo así como 25 hospitales. Y en esa época, estoy hablando de hace 10 o 15 años, Cándida albicans era la causa más frecuente, era el 50%, Cándida parapsilosis y Cándida tropicales seguían. En esa época teníamos Cándidas SP. Las Cándidas SP son esas Cándidas sin apellido. Pobrecitas, ellas no tienen papá, mi mamá, la microbióloga no los identificó. Eso pasaba hace 15 años. Hoy en día esto ha disminuido afortunadamente. Y lo que encontramos en esa época, ustedes ven entre el 2001 y el 2007, en azul son la proporción de todos los pacientes con infecciones de torrente sanguíneo que corresponden a candidemia. Ustedes ven, va para arriba, eso es unidades de cuidado intensivo en azul. Y en rojo era la hospitalización general, también va para arriba, solo con una proporción un poquito menor, pero va para arriba, es decir, estaba creciendo la candidemia. Y esto fue lo que vimos en esos años, entre el 2001 y el 2007. Cándida albicans, que es la línea arriba más oscura, podía oscilar entre el 40 y el 70% de los aislamientos, y estos dos que son Cándida parapsilosis y Cándida tropicalis eran como el segundo puesto en nuestro medio, con una tendencia hacia arriba. Estos son datos del estudio de Patricia Reyes, 131 hospitales, todos los grupos de edad. Y 50% de los pacientes en el momento de la candidemia estaban en unidad de cuidado intensivo, 40% en los pisos, 10% en unidades de cuidado intensivo neonatal y solamente 1% de los pacientes venía de afuera, probablemente con hospitalizaciones previas. Y como les decía, en esa época 60% de los aislamientos o más eran Cándida albicans y parapsilosis y tropicales eran las dos especies siguientes. Cándida glabrata era muy raro y eso es una diferencia crítica cuando uno lee la literatura, por ejemplo, en comparación a los gringos o en comparación a Europa. Nosotros tenemos una distribución un poquito diferente. Después hicimos este estudio en 6 unidades de cuidado intensivo en hospitales en Bogotá y fuera de Bogotá. Arrancando en 2005, cada uno de estos es un mes. Lo que ustedes ven ahí es la incidencia en porcentaje, la incidencia acumulada en porcentaje, de las especies de Cándida en azul, las Cándidas albicans, y en rojo las Cándidas no albicans. Y aquí ustedes ven que empieza a haber transiciones, periodos en los cuales ustedes ven más Cándida no albicans que Cándida albicans en algunos escenarios. Pero también ven algunas cosas como, por ejemplo, este periodo de tiempo, donde usted ve y en realidad cuando uno se sentaba y miraba los hospitales, esto era un hospital que estaba
teniendo un aumento en su número de cándidas, probablemente brotes de cándidas, de candidemia en esos hospitales. Dado que este es un estudio pues, ecológico, pues en realidad nunca podíamos ver si en realidad eran brotes, pero era probable. Y esta era la incidencia acumulada y esta tabla sería chévere si fuera el mundial de fútbol, pero es incidencia acumulada de candidemia en unidades de cuidado intensivo, un muy honroso cuarto lugar de Colombia. Y esto es densidad de incidencia, es otra forma de estandarizar la incidencia. Esto es por 1000 días de estancia, es decir, que por cada 1000 días que los pacientes estén en unidades de cuidado intensivo, tenemos más o menos entre 1 y 2 episodios de candidemia. Y esa es nuestra incidencia, 1.4%, el otro dato global, 1.4% de los pacientes en UCI van a tener candidemia. Si uno mira teniendo en cuenta la estancia, es 1 a 2 casos por cada 1000 días de estancia en unidad de cuidado intensivo. Y ustedes ven lo mismo, ahí es básicamente la misma tendencia, cambios entre Candida albicans y Candida no albicans. Y esta sería nuestra incidencia acumulada. De nuevo, chévere si fuera fútbol, si esto fuera Nairo, bueno. Hace unos años se hizo un estudio multicéntrico en América Latina que incluyó información de los países que ustedes ven marcados en esa diapositiva. En Colombia participamos con 4 instituciones, 3 de Bogotá y una de Cali. Seguimos los pacientes al menos un mes, teníamos un centro donde mandábamos las cepas aquí en Colombia, que era el Hospital San Ignacio, y de San Ignacio las mandábamos al laboratorio de Arnaldo Colombo en Brasil. Identificamos 109 pacientes, la edad promedia de todos los grupos de edad 36 años, 32% hombres, estancia previa en UCI 53%. Y de nuevo, miren los factores de riesgo que nosotros identificamos o la frecuencia de los factores de riesgo de la literatura. 60% tenían nutrición parenteral, 30% tenían cirugía abdominal, había neutropénicos, diabéticos, patología pulmonar, hepática, etcétera, crónica. O sea, lo mismo. Y esto es como el primer campanazo. Este estudio se hizo entre 2008 y 2010 y mostró por primera vez que Candida albicans ya no era la reina de la comarca, sino que la epidemiología estaba cambiando. Candida parapsilopsis apareció en primer lugar, Candida tropicalis en tercer lugar, Candida glabrata estaba lejos con un 5%. Entonces se invirtió como el papel de eso. Este es un estudio de Medellín del grupo Germen, que recogió información de 15 instituciones entre el 2010 y el 2011. El objetivo del estudio inicial era identificar factores de riesgo de Candida resistentes al fluconazol, pero lo interesante es que también mostraba que Candida albicans ya había bajado por debajo del 50% y que empezaba aparentemente a hacer como esa transición y Candida glabrata empezaba a ser mucho más importante. Estos son datos de hasta el 2014 de nuestra red de GREO, que tenemos que actualizar, y lo que muestra es que si ustedes miran las unidades de cuidado intensivo, aquí está en azul las cándidas no albicans y en amarillo las cándidas albicans, lo que se ve es una inversión de la tendencia. Claramente Candida albicans ya está por debajo del 50% a partir del año 2010 y se quedó así en unidades de cuidado intensivo, pero también en unidades de cuidado intensivo pediátricas, en unidades de cuidado intensivo por fuera. Este es un mapa global que publicamos sobre la carga de enfermedad en Colombia y lo que muestra, ustedes ven ahí la escala de colores, esto es más de 10 casos por 100.000 habitantes. Nosotros hicimos un cálculo basado en unas tablas y una metodología que desarrolló David Denning en Manchester y con el cual hicimos como el cálculo de cuál era la situación real, y nosotros creemos que en Colombia la incidencia de Candida a nivel poblacional puede estar alrededor de 12 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que al año vemos algo que puede ser como unos 120 por millón de habitantes, es decir, y tenemos 50 millones de habitantes, poco más, o sea que vemos algo así como 5.000 casos de candidemia al año en Colombia. Es como los estimativos. Y estaríamos al menos en términos de incidencia como Brasil y mucho más alto que Ecuador, Perú, Chile, que tienen información, México. En Estados Unidos hay una información muy disímil, entonces hay ciudades que muestran una cosa, ciudades y sistemas que muestran otra cosa, entonces es muy difícil de interpretar. Europa en general, ustedes ven, tienen tasas de incidencia mucho más bajas que América Latina. ¿Y por qué tenemos tanta candidemia? Es una
pregunta muy interesante y probablemente en general yo pensaría que tiene que ver con control de infecciones, pero bueno. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico de candidemia en los pacientes? La clínica es muy inespecífica. Esta diapositiva la traigo para recordar que el 83% tienen alguna forma de respuesta inflamatoria sistémica, pero quiere decir que 1 de cada 5 pacientes puede no tener fiebre, puede no tener taquicardia, puede no tener signos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica. Y que al menos en nuestro estudio nosotros encontramos 1 de cada 3 pacientes en choque en el momento de la candidemia. ¿Qué cosas hay que hacer? Hay que buscar catéteres, hay que buscar compromiso ocular, compromiso de órgano. Hay un estudio reciente de los oftalmólogos. Yo creo que los oftalmólogos lo hicieron porque a los oftalmólogos les da mucha jartera subir a una unidad de cuidado intensivo, hacer una fundoscopia de una retina. Entonces, aquí no hay oftalmólogos, ¿verdad? Entonces, no, mi hermano era oftalmólogo, entonces yo sé que eso sucede. Y entonces los oftalmólogos publicaron un estudio que dice que la incidencia ha bajado de la candidemia, o al menos de la retinitis por cándida, que es lo que ellos pueden ver, y creen que se tiene que ver con que los medicamentos que usamos son más efectivos o tratamos más tempranamente los pacientes. Pero hay que buscarlo. Miren, otra vez vuelve a aparecer la colonización. Esto es lo que se llama el índice de colonización. Muchos de ustedes lo conocen como el índice de Pitet. Pitet en esa época no se dedicaba a la higiene de manos, sino se dedicaba a la cándida en una unidad quirúrgica en Suiza. Y lo que él hizo fue hacer este índice. Entonces, ustedes ven aquí los días que el paciente llevaba en la unidad de cuidado intensivo. Aquí lo que él hacía es este índice que consiste en tomar cultivos de varios sitios y dividir el número de cultivos positivos sobre el número total de cultivos. Entonces, si tomaba 5 sitios y 2 eran positivos, de esos 5, pues el índice es 0,4. Entonces lo marcaba aquí, 0,4. Sí, y lo que marcó, ustedes ven las bolitas negras, son los pacientes con candidemia, las bolitas, los círculos sin color, son los pacientes con colonización, algún tipo de colonización que no hicieron candidemia. Y ustedes ven como todos los pacientes con candidemia tenían un índice de colonización superior a 0,5, es decir, más de la mitad o al menos la mitad de sus cultivos eran positivos para la misma especie de Candida albicans. Eso es diferente del índice de colonización chipchombiano que hacemos, que es tomar KOHs, que no sirven para nada, porque el KOH tiene una sensibilidad variable que puede ir entre el 50 y el 80% y tiene 0 especificidad para especie. Es decir, que tomar KOHs no le dice a uno el índice de colonización, le dice a uno que ahí hay hongos, pero dijimos que eso era normal en 70% de los pacientes. Y este es un índice de colonización corregido que lo que hace es hacer un ajuste dependiendo de la cantidad de colonias que uno encuentra, entonces 10 a la 3, 10 a la 4, dependiendo del sitio que uno está haciendo la colonización. Entonces, Pitet arrancó con una sensibilidad de 100%, con una especificidad de 69% con el índice de colonización normal y corregido con un índice de colonización con un rendimiento perfecto. Años después, en el 2000, empezaron a buscarse otra serie de índices y el más importante sigue siendo este, que es el puntaje de Cándida o score de Cándida o score de León, que lo publicó. León es un investigador de Sevilla, que publicó de un estudio multicéntrico en España, y él encontró, a través de una regresión logística, que podía identificar esos pacientes basados en colonización en más de un sitio, o sea, equivalente a la colonización de Pitet, tener antecedentes de cirugía, 2 puntos si era sepsis grave y 1 punto si era nutrición parenteral. Y si un paciente tenía más de 3 puntos sumando eso, pues ustedes ven, tenía una sensibilidad del 80%. Después publicó una validación prospectiva de eso. Este es el otro score grande. Esto fue desarrollado por este es el Mycosis Study Group, que es el grupo de estudio de micosis de los norteamericanos. El autor principal de esto es Luis Ostrowski Sainer, que es un mexicano que vive en Texas. Entonces ellos hicieron un modelo similar, una revisión de factores de riesgo en pacientes con riesgo de candidemia, y llegaron a esto que era, yo puedo
predecir con un poquito mayor de confianza si mi paciente tiene candidemia, si tiene lo que ustedes ven al lado izquierdo, 4 días de unidad de cuidado intensivo más uso de ventilación mecánica por al menos 3 días y, o sea, más catéter central por al menos 3 días y uso de antibióticos de amplio espectro, más al menos uno de esos otros factores de riesgo tradicional, nutrición parenteral, diálisis, cirugía, ta. Chévere, pero es mamoncísimo de hacer. Pues es decir, toca buscar mucho más información, ver cuántos días estuvo el paciente, etcétera. De todos estos, en realidad probablemente podamos identificar, es decir, la probabilidad post-test, la probabilidad de tener candidemia con un índice de colonización o con un Candida score o con uno de estos scores positivos está entre el 10 y el 30%. Digamos que probablemente el 20% de los pacientes realmente tengan candidemia. Si ustedes lo ven al revés, 70-80% de los pacientes no tienen candidemia, pero no estamos seguros de que no sea así. No podemos decir que no es así. Por otro lado, estos puntajes sí tienen un valor predictivo negativo muy bueno, así que si el puntaje sale negativo, yo puedo estar bastante seguro de que el paciente no tiene candidemia. Entonces, pues en esos grupos de pacientes son donde tomamos los hemocultivos. ¿Cuál es el problema de los hemocultivos? Los hemocultivos son chéveres, pero la sensibilidad puede ser inferior al 50%. ¿De dónde sabemos eso? De estudios de autopsias. Entonces los japoneses que son juiciosos y le hacen autopsia a los otros japonesitos que se mueren, encontraron que pacientes que tenían en autopsia cándida, cultivada o por estudio histológico, el hemocultivo salía negativo en 50% o más de las ocasiones, a pesar de que tenían hemocultivos solicitados en algún momento de su enfermedad previo al fallecimiento. Y en pacientes con cáncer eso podía ser tan bajo como el 20% de los pacientes. Entonces los hemocultivos son muy específicos, pero son pobremente sensibles. Este es un estudio que compara varias estrategias de varios tipos de hemocultivos. Usualmente lo que la gran mayoría de nuestros hospitales usa todavía es Bactec. Hay otra estrategia que se llama el sistema Isolator, que hace una centrifugación, es un sistema de centrifugación. Eso le permite, por ejemplo, pescar histoplasma que no pesca el otro sistema. Pero aquí lo punto importante es que si ustedes lo ven en relación a Candida, esta tabla lo que muestra es los que pescan un sistema solito, los que pescan el otro sistema solito, el Bactec, los que pescan cualquiera de los dos sistemas, y los que no pescan ninguno, que fue utilizado algún otro tipo de técnica para llegar al diagnóstico, y lo que ustedes ven es que no hay un sistema perfecto. Todos los sistemas de hemocultivo puede ser que pesquen unos pacientes y otros no, es decir, no hay un sistema perfecto. Y digamos que la única forma para uno llegar al diagnóstico es pensar en que el paciente tenga cándida y tomar hemocultivos pensando en cándida. Okay. Por otro lado, el tiempo para detección es diferente. Este estudio es bien interesante porque muestra, ustedes ven en esa diapositiva, lo que está en la cajita son el percentil 25 al percentil 75. Percentil 25, percentil 50, percentil 75, del tiempo que se toma en diagnosticar o en salir positivo el resultado del hemocultivo. Aquí a la izquierda Candida albicans, luego Candida glabrata, luego Candida parapsilopsis y luego Candida tropicalis. Y ustedes ven en promedio, albicans y tropicalis está en un día, 24 horas. Es decir, los hemocultivos se demoran mucho más en pitar, en dar positivo, que cuando uno tiene una cándida y que cuando tiene una bacteria. Y Candida glabrata en promedio toma 3 días. Es decir, que Candida glabrata, cuando le da cuenta a uno que su paciente tiene Candida glabrata, de pronto ya no tiene paciente. Ay, no me quedó la diapositiva. Entonces, aquí es donde yo empiezo a contar las recomendaciones que se hizo desde la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica fue resultado de una reunión de consenso que ocurrió el año antepasado. O sea que ya desafortunadamente tenemos un atraso en términos de información, etcétera, etcétera, un poco más de un año, pero finalmente se publicó este año. Y como todas las guías de práctica clínica, lo que busca es uniformizar
las recomendaciones, lo que hacemos desde la perspectiva de práctica clínica, y estas son las recomendaciones que dio. La revista está en el efecto, desafortunadamente no es la que les dieron a ustedes, sino esta es una menos interesante, pero bueno. En la guía están las recomendaciones, desafortunadamente salió una guía muy larga, que no siempre es tan fácil de leer, pero lo que estamos recomendando es tomar hemocultivos al menos una vez al día si se considera sospecha de infección micótica. Pueden usarse botellas de hemocultivo convencional, como les mostré, no hay un sistema que sea mejor que otro. Y aunque hay botellas para hongos, eso no necesariamente garantiza un mejor rendimiento. Si se dispone de un sistema en el cual existen botellas específicas para hongos, cuestan exactamente lo mismo y pueden ayudar un poquito. Y mientras el paciente tenga hemocultivos positivos, se deben hacer cultivos de control cada 24 a 48 horas. Y continuar haciendo cada 24 a 48 horas hasta que uno tenga hemocultivos negativos. ¿Por qué eso? Por dos razones. Una es porque eso establece la duración del tratamiento. Hoy en día las recomendaciones de duración del tratamiento van hasta que uno tenga hemocultivos negativos y a partir de ahí cuenta 14 días, uno. Y dos, porque los pacientes con candidemias persistentes lo que pueden tener son focos persistentes, entonces debía alertarlo a uno la posibilidad de buscar una razón por la cual está persistiendo la candidemia. Y al menos usar 3 sets o 3 conjuntos de hemocultivos, eso quiere decir al menos usar 6 botellas, que es la recomendación. Hay muchas otras pruebas, incluyendo pruebas de antígenos y anticuerpos. Hace unos años hicimos una revisión de eso. Esto es una revisión más reciente que hizo un colega nuestro que hoy en día es infectólogo, que es el doctor Buitrago. De esos, miren, aquí interesante es como este es en la revisión sistemática, el índice de León tiene una sensibilidad del 50%, con una especificidad del 87%, y hay otros estudios de otras técnicas. Este es un estudio que comparó otra serie de técnicas, incluyendo PCR, el beta-de-glucano. El beta-de-glucano es un sistema de detección de antígenos micóticos basados en, hay unos sistemas gringos y hay unos sistemas japoneses. El sistema japonés está basado en la capacidad que tiene una enzima de un cangrejo de pescar antígenos de cándida. Chévere, pero eso lo hace el cangrejo más caro del mundo. Aquí están los resultados de esos estudios. Entonces ustedes ven, para la PCR la sensibilidad global era 80%, para la especificidad era 70%. Para el beta-de-glucano, que es el segundo que aparece acá, la sensibilidad era 56%, la especificidad era 73% y variaba dependiendo, como siempre, del punto de corte. Y estos son, si ustedes quieren, la razón de riesgos positivos, el LR positivo y el LR negativo de la PCR y del beta-de-glucano. O sea que ayudan, pero no mucho. Este es una metaanálisis de PCR en candidemia. Y este es como el valor global. La sensibilidad parece ser muy alta y la especificidad parece ser también muy alta. Entonces PCR pareciera ser como la técnica ideal. No se han definido muy bien los targets, aunque en general se utilizan targets de secuencias conservadas en relación a algunas zonas ribosomales. Y esta es la última técnica en relación a PCR, que lo conocen como T2. ¿Por qué T2? Porque en realidad es una PCR en tiempo real pegada a un sistema de detección basado en resonancia que utiliza el T2 de la resonancia para identificar la señal que produce la PCR, ya que es combinar resonancia con PCR. Esto es una cohorte clínica en el cual incluyeron un poco más de 200 pacientes, y aquí hay una cosa que hace más difícil al menos interpretar estos resultados, que es cuando estos tipos llevaban más de 250 pacientes reclutados, tenían 7 candidemias. Entonces, ¿cómo hace un estudio de una prueba diagnóstica donde el 3% de los pacientes tiene candidemia? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una cosa que se llama envenenar las muestras. Cogieron sangre de los pacientes y les inocularon concentraciones conocidas de cándida y ahí corrieron las PCRs. Es como trampa, ¿no? Pero así lo hicieron. Conclusión,
La sensibilidad era 91%. Y ahí ellos establecen sensibilidad por especie, por grupo, y digamos que el sistema es capaz de detectar al menos una unidad formadora de colonias por mililitro de sangre. Pero lo que muestran los estudios de candidemia en hemocultivos y lo que muestran en realidad las PCRs es que probablemente la candidemia es transitoria, o sea, probablemente baja. Pero como aquí lo que estamos pescando no es la cándida o la levadura como tal, sino rastros de DNA, es posible que así podamos pescar. Problemas del T2 es que es muy caro. Cuando uno va a las reuniones ni siquiera los gringos lo usan. Cuesta en promedio $300. Con el dólar a 3.500 eso es un cojonal de plata, o sea. Entonces viene como una alternativa interesante, pero que en general terminó generando desafortunadamente más preguntas que respuestas, lo cual sucede mucho en investigación. Este es un estudio pequeño, una cohorte de pacientes en cuidado intensivo de pacientes en Brasil, con Marcio Nucci y con Arnaldo Colombo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron, ¿se acuerdan el puntaje del MSG, el de Stroke-Steiner? Entonces, cogieron esos criterios, tener 2 días de antibióticos, 2 catéter, ventilación, más todos estos factores de riesgo, más una PCR, más leucocitosis, más fiebre. Es decir, criterios que sugerían que el paciente podía tener una candidemia. Entonces, arrancaron con 2.148 pacientes, les hicieron esa tamización por esos criterios. No los tenían 2.000 pacientes. Entonces, ¿cuál era la frecuencia de candidemia en esos 2.000 pacientes que no tenían ningún criterio? Pues la incidencia general de candidemia en esas unidades de cuidado intensivo, 0.5%. Muy bajita. Pero esos no los pescamos. No tenían nada de lo anterior. Y sí tenían esos criterios, esos factores de riesgo, 85 pacientes. Y a esos 85 pacientes les hicieron las dos cosas, hemocultivos más beta de glucano. Entonces, quedan 3 grupos. Los que todos fueron negativos, los que tenían el beta de glucano positivo, pero con hemocultivo negativo, y los que tenían hemocultivo positivo, independientemente de su valor de beta de glucano. De los que los dos resultados, tanto el hemocultivo como el beta de glucano, fueron negativos, ninguno se documentó candidemias. A esos pacientes les quitaban los antimicóticos y ninguno se documentó que hiciera una candidemia a posteriori. Es decir, aparentemente nunca tuvieron candidemia. Hasta ahí chévere, ¿no? Porque significa que si uno hace hemocultivos beta de glucano, a los 3 días no pitó nada, el beta de glucano sale negativo, pues le quito el antimicótico y chao, le busco otra cosa. ¿Cuál es el problema? A ver si yo lo marqué acá. No, no marqué acá. El problema está en este valor, el cuarto, o este valor, el último, que es la mortalidad. Entonces, en los candidémicos, la mortalidad era 28%. Aquí el problema es probablemente tamaño de muestra, pero... Entre los que tenían el beta de glucano positivo, la mortalidad subió al 56%, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. Y entre los que tenían los dos negativos, tanto el beta de glucano como los hemocultivos eran negativos, que ninguno aparentemente hizo candidemia, el 42% se murió. Entonces, pues no tenían candidemia, pero igual se murieron, o sea... Entonces, como les decía, eso genera más preguntas que respuestas claras. Probablemente hay que volver a hacer este estudio un poco con un tamaño de muestra mucho más grande para ver si existen realmente diferencias. Por otro lado, el beta de glucano yo les decía que es muy caro. Entonces, pues digamos que hay en relación al diagnóstico que necesitamos PCR. O necesitamos un biomarcador que pueda identificar pacientes pues, con un riesgo intermedio o bajo. Ahora contemos en qué vamos en Candida auris. En Candida auris no vamos. Fue identificada solamente hasta el 2009 en Japón, en un paciente en el oído, de ahí lo de auris, el oído. En el 2011 se identificaron 3 casos de candidemia en Corea. Del 2011 al 2013 se identificaron brotes por Candida auris en India, en Sudáfrica, en Kuwait.
Y en 2013 se empezaron a identificar casos en los Estados Unidos. En 2015 hubo un hospital inglés que tuvo un brote con 40 pacientes que se extendió por más de un año. Curiosamente, algunos hospitales en Londres pueden tener las mismas medidas de control de infecciones que hospitales aquí en Bogotá. ¿Cómo es que dice la canción? Miami se parece a Barranquilla, ¿cómo es? Entonces en este caso Bogotá se parece a Londres. Tuvo brotes, ¿por qué? Porque tenían problemas de control de infecciones. Porque no hacían lo que pues, nos toca hacer. Y en junio del 2016 el CDC hizo una alerta. Esta es la publicación, digamos, como en relación a eso, un grupo grande multicéntrico en el cual pues lo que hicieron fue mirar cómo era la cosa. Bueno, lo que ellos encontraron que es bien interesante es que a pesar de que es la misma especie, los clados, es decir, los subgrupos genéticos de cada continente son específicos. Y no se sabe muy bien de dónde viene la candidemia de América, pero parece tener un origen ligeramente diferente al de África o al de Asia-África, al de Asia y África en realidad. Y parece ser como, pero aparecieron más o menos al mismo tiempo. ¿Cuál es la historia en América? Los primeros pacientes los identificaron en Venezuela y específicamente en Maracaibo. Entonces fue un brote en el Hospital Autónomo de Maracaibo. 18 pacientes entre marzo de 2012 a julio de 2013 con candidemia. Y esta es la biología molecular de eso. Entonces este es el patrón de electroforesis de campos, el dendrograma. Y pues uno en realidad no tiene que ser un biólogo molecular para darse cuenta que son igualitos. Es decir, tenían un brote de Candida auris. Y en Colombia esta es la primera publicación. Estos casos los detectó un colega nuestro que se llama José Yesir Rodríguez, que tiene la virtud de trabajar en las 5 unidades de cuidado intensivo que hay en Valledupar. Entonces él empezó a ver que había muchas especies raras y se juntó con Claudia Parra y con Carlos Álvarez y mandaron las muestras a otros laboratorios y se dieron cuenta que lo que tenían eran brotes de Candida auris. Entonces ustedes ven ahí los 17 pacientes, la mayoría eran candidemias, pero algunos eran de líquidos peritoneales, es decir, candidiasis invasivas. Y la mayoría eran identificados, aquí está bien interesante que muestran cuál era el sistema de identificación que estaban usando y cuál era la especie que encontraron. Entonces, por ejemplo, encontraban Candidas emuloni, Candidas famata, Candidas tropicalis, etcétera, etcétera. Y finalmente terminaban siendo Candidas auris. Esto es para mostrar que pues es una cosa muy brava, es decir, Candida auris no tenía pasaporte, probablemente no tenía autorización del gobierno venezolano ni el colombiano, y sin embargo atravesó los 180 kilómetros que hay entre Maracaibo y Valledupar. Hoy en día sabemos que es toda la costa, atlántica y que no se circunscribe a la costa atlántica de Colombia o Venezuela, sino que en realidad va hasta las Antillas Menores. Los hospitales que recibimos pacientes de Curazao y otras Antillas Menores, sabemos que esos pacientes tienen una alta probabilidad de venir colonizados con Candida auris, o sea que en realidad es toda la región la que se ha venido infectando. Y en Bogotá ya tenemos varios hospitales. En mi hospital yo recibo pacientes que usualmente tenemos 1 o 2 pacientes con Candida auris al mes. Y hemos identificado instituciones que nos remiten pacientes que tienen una mayor probabilidad de tener Candida auris. Ahora, el problema de Candida auris es el patrón de resistencia. Esto fue lo primero que se publicó, que era resistente al fluconazol, resistente al voriconazol, resistente a la anfotericina B. Los estudios del CDC han demostrado que no son tan resistentes como parecían ser al principio y que mantienen la susceptibilidad a las equinocandinas. El problema es que estos son estudios más recientes, muestran que es difícil identificarlas. Y esto se parece a lo que mostraba José Yesir en su estudio. Es decir, sabemos que son Candidas auris, dependiendo del sistema que uno esté utilizando, el sistema puede más o menos detectar una cosa u otra. Si hay un sistema de detección que se llama el API 20,
el API 20 está en la mala, o estaba, eso lo han ido mejorando afortunadamente. ¿Por qué estaba en la mala? Porque es que esto se llama Rhodotorula glutinis, es decir, ni siquiera le pega a la especie. Pero pues es parte de las cosas que han ido mejorando. Si uno tiene API 20 y tiene una Rhodotorula, pues busque una Candida auris porque probablemente ese puede ser. El Phoenix, el Becton, el sistema de Becton, que es muy bueno, lo identificaba como Candida emuloni de forma más o menos sistemática, ocasionalmente catenulata, ocasionalmente Parapsilopsis. El Vitic también lo suele confundir con emuloni. Y Microscan, que también ha ido mejorando, está introduciendo mejoras en su sistema, lo podía confundir con Guillermondi, Famata, etcétera, etcétera, etcétera. Más difícil uno saber qué es lo que está viendo. Entonces, pues no era muy claro, lo que se hizo en Colombia fue, si usted tiene una de estas especies raras, emuloni especialmente, o Famata, mándela porque eso puede ser una Candida auris. Se han ido desarrollando las técnicas como Chromagar, pero en realidad el mejor sistema de identificación que tenemos hoy en día es Malditov, es decir, un sistema de proteómica. Entonces ustedes ven aquí, Malditov viene en dos versiones, el sistema de Bruker, el sistema de Vitic, de Biomerie. Entonces el sistema de Bruker identifica Candida auris, y el sistema de Vitic puede identificar el Candida auris cuando utiliza la librería de Bruker. Pero pues obviamente eso ha ido mejorando en el tiempo y probablemente hoy en día cualquiera de los dos sistemas puede hacer una identificación correcta con una librería actualizada. Y obviamente también se puede hacer por PCR, esto es del grupo de CDC con participación de Indira Berrío aquí en Colombia, que mostró que pues se puede hacer también por PCR eventualmente la identificación de Candida auris. ¿Qué es lo importante? Pues que Candida auris, al ser multiresistente, parece además tener una mayor afinidad por algunas superficies y tener mayor facilidad de quedarse en el medio ambiente. Eso no es nuevo. Hace unos años nosotros hicimos con Claudia Parra unos estudios en una unidad de cuidado intensivo neonatal y podíamos mostrar cómo las cándidas que tenía la auxiliar o el estudiante que atendía al paciente se correlacionaba con la cándida que tenía el paciente en sus manitos. Es decir, y eso pasa en neonatos con alguna facilidad, pero probablemente pasa en todos los escenarios de cándida, sino que lo vemos más en unos que otros. Y en auris eso parece ser mucho más evidente, es decir, Candida auris coloniza todo el ambiente. Entonces, estas son las recomendaciones de control de infecciones que estableció el CDC, aislamiento en habitación individual. Los del CDC no saben qué es POS, no saben el sistema de seguridad colombiano, entonces pues habitación individual no es tan fácil en nuestro sistema. Medidas de precauciones de contacto, utilización de desinfectantes con cubrimiento de hongos con desinfección terminal, y los gringos terminaron recomendando hipoclorito. Esta que se ve muy clarita es una diapositiva reciente que muestra que sí, aquí están diferentes productos que utilizamos para desinfección, y esta columna muestra si es efectiva para el Candida auris, y como ustedes ven, la gran mayoría de productos desinfectantes en realidad sí cubre. Yo personalmente creo que el CDC se apresuró a dar la recomendación de hipoclorito, y por eso usamos hipoclorito. El hipoclorito es muy efectivo, pero al mismo tiempo no es tan fácil de manejar, uno, y dos, es muy dañino en relación con los mismos equipos. Entonces, la recomendación es hacer desinfección con hipoclorito, pero ustedes ven, y con Claudia Parra hemos hecho algunos estudios con las cepas colombianas. Nuestras cepas responden, por ejemplo, al glutaraldehído, es decir, el glutaraldehído aplicado correctamente elimina Candida auris. Probablemente lo que toca hacer es cambiar la recomendación y eso será cuestión de tiempo. El problema, como dicen, no es de flecha, el problema no es el producto que usamos, sino de indio, sino cómo hacemos la limpieza y la desinfección en las superficies, en unidades de cuidado intensivo, en las habitaciones y camas donde están
los pacientes. Nosotros hemos hecho, con ayuda del Instituto Nacional de Salud, búsqueda de Candida auris en áreas clínicas donde han estado nuestros pacientes con Candida auris, y las hemos encontrado en todos lados, pero incluyendo la camilla que utilizan para trastear al paciente, los teclados que utilizan en la estación de enfermería del paciente y otra serie de cosas por fuera de la habitación del paciente. Eso lo que muestra es que pues lo que hay que hacer es muy juicioso con el proceso de desinfección, y que no necesariamente es el producto, sino, como decía, no es un problema de flecha, sino de ello. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la situación nuestra hoy en día en términos de Cándida, en términos de diagnóstico y clínica? Es mejorar nuestra capacidad para identificar pacientes que tengan una mayor probabilidad de infección, y que eso nos ayude a mejorar el uso de los antimicóticos. Si la probabilidad de candidemia en un paciente dado es el 20 o 30%, quiere decir que el 70 al 80% de las veces yo estoy usando mal el antimicótico. O sea que si yo puedo mejorar eso, lo que puedo mejorar es mi estrategia de uso correcto de antimicóticos. Todavía no tenemos una mejor prueba. Necesitamos PCR, pero necesitamos una PCR que sea asequible al bolsillo y que sea realmente sensible y efectiva. A $300 la prueba no vamos a usar T2, no hay nada que hacer. Y probablemente también necesitamos mejor acceso de pruebas diagnósticas y medicamentos más baratos, porque parte del problema es que nos cobran los antimicóticos muy caros. Y con la nueva especie, con Candida auris, pues tenemos una epidemia. Varios colegas han oído decir que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros, los que nos interesan los hongos, tener una epidemia por un hongo y que sea mundial y que esté en todos los hospitales. Venga, eso no nos lo esperamos ni en los mejores sueños. O sea, pero obviamente eso tiene un impacto para los pacientes, y obviamente hay muchas dudas sobre cómo la vamos a controlar, qué vamos a hacer. En realidad en Bogotá en muchos hospitales ya está, y puede estar volviéndose endémica. Estos son agradecimientos a muchas personas que han colaborado con nuestro grupo para hacer algunos de estos estudios en muchos hospitales, y sin los cuales pues no podríamos tener como toda esta información de Colombia. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Usted nos recomendó en las guías que están ahí expuestas, en esos pacientes que tienen SIRS clínico activo, a quien sospechamos una candidemia por los scores que ya nos mostró, hacer unos hemocultivos diarios. ¿Por cuánto tiempo, por cuántos días considera usted que deben hacerse esos hemocultivos y cuándo iniciaría la terapia antimicrobiana dirigida en esos pacientes pues antifúngica? No traje. Tira, sí traje. Esa es muy buena pregunta, muchas gracias, porque la respuesta es no sabemos. El paciente está usualmente en unidad de cuidado intensivo, hace fiebre, o se inestabiliza, aumento de requerimiento inotrópico, o falla ventilatoria, o alguna cosa que sugiere que está empezando a hacer un deterioro clínico. En ese escenario, el médico en unidad de cuidado intensivo dice, ok, algo pasó, y si hay fiebre ahí, pues probablemente tendrá alguna sospecha de enfermedad infecciosa. Lo que va a hacer es buscar las causas más frecuentes de acuerdo a la epidemiología y el contexto clínico de su paciente. Entonces, va a revisar sus catéteres, va a revisar la sonda vesical, va a revisar la sonda, el catéter de nutrición parenteral, si tiene nutrición parenteral, va a revisar, ¿será que un intensivista ausculta a un paciente? Le va a pedir una placa de tórax. No los ponga a escoger, porque si no aquí no acabamos nunca. Va a revisar si tiene una cirugía, va a revisar la herida quirúrgica, lesiones de piel, etcétera, dependiendo del contexto, y probablemente pida hemocultivos, urocultivos, una radiografía del tórax, eventualmente una PCR, a veces una procalcitonina,
y dependiendo de lo que encuentre va a buscar su diagnóstico entre una neumonía asociada a la ventilación mecánica o una neumonía hospitalaria si no está ventilado, una bacteremia asociada al catéter o una infección urinaria asociada a la sonda vesical, etcétera, etcétera. Si no encuentra nada de eso y el paciente tiene algunos de estos factores de riesgo, entonces probablemente, o al menos debería empezar a pensar en candidemia. Este estudio muestra cómo es la mortalidad en pacientes que les pusieron su antibiótico en las siguientes 15 horas a que el hemocultivo fuera positivo versus más de 15 horas después de que el hemocultivo fuera positivo. Y ustedes ven, aquí la mortalidad es como 20% y aquí la mortalidad es como 80%. Es decir, poner el tratamiento antimicótico temprano probablemente es útil. O sea que la recomendación probablemente es, si usted no encontró nada más, no tiene una neumonía o no tiene unos factores claros para bacteremia, o por ejemplo el paciente ya viene recibiendo antibióticos y tiene un score positivo, tome los hemocultivos y si su paciente está inestable, inicie antimicóticos. Y probablemente requiera tomar hemocultivos al día siguiente y al día siguiente hasta que eventualmente alguno salga positivo o usted encuentre un mejor diagnóstico. El paciente hizo un tromboembolismo pulmonar, ok, tengo diagnóstico. Entonces no era la candidemia, sino el paciente hizo un TEP y por eso se inestabilizó y por eso tiene fiebre y por eso hizo. O un paciente es quirúrgico y realmente el cirujano lo pasó al siguiente día y encontró una colección y la colección 2 días después pues muestra que lo que tiene son todavía bacterias, o sea, tiene una peritonitis con bacteremia o sin bacteremia, tiene una peritonitis con abscesos, pues probablemente en ese contexto pudiera no justificarse continuar el antimicótico y pues quitar los antimicóticos, etc. Entonces, digamos que no hay una regla fija, sino pues obviamente hacer la decisión, pero la recomendación es iniciar el tratamiento. Este otro es similar, no se ve muy bien por la luz, pero esta barra es lo que pasa si yo pongo el antibiótico antes de 12 horas y después de 12 a 24, 24 a 48 y más de 48 horas en términos de mortalidad. Y muestra lo mismo, la mortalidad aumenta rápidamente en la medida en que yo no pongo el antimicótico. Y este es bien interesante porque esto es lo que muestra el impacto de si yo hago el tratamiento en las primeras 24 horas y erradico el foco. Quiere decir que si el foco es el catéter central, le quito el catéter, se lo cambio y le inicio el antimicótico. Y esto es lo que pasa en cualquiera de los otros escenarios. Aquí yo le pongo antimicótico, aquí estamos viendo mortalidad. Aquí yo le pongo antimicótico, pero no erradico el foco. La mortalidad para arriba. Aquí yo no le pongo antimicótico, pero erradico el foco. La mortalidad para arriba. Y la última es, ni le erradico el foco ni le pongo antimicótico. Mortalidad 100%. En pacientes en choque. Entonces, digamos que esos estudios muestran que si uno piensa que su paciente tiene candidemia, tiene que hacer el esfuerzo por identificar el foco de la candidemia. A veces es obvio. Entonces, paciente con cirugía abdominal, pues la candidemia es del tracto gastrointestinal, por todas las razones que dijimos. Pero si uno no lo tiene claro, pues lo que hay que hacer es quitar el catéter, se identifica candidemia, quitar el catéter, tratarla y pues tratar de compensar el paciente hemodinámicamente. ¿Alguna otra pregunta? En el paciente con neutropenia, que eran los factores de riesgo, ¿cuándo uno debería iniciar con antibiótico? Esa también es una buena pregunta. Y para esa sí le tengo la respuesta. Los pacientes con neutropenia hacen candidemia en razón a la lesión del tracto gastrointestinal con la quimioterapia. Usualmente uno empieza a ver la candidemia después del tercer día. ¿Tengo esa diapositiva? No me acuerdo si tengo esa diapositiva. Y después del tercer día, es decir, uno usualmente después del tercer a quinto día lo que empieza es infección micótica más que infección bacteriana.
No la tengo. En esos pacientes, entonces, el esquema usual es usted ioniza antibiótico y toma hemocultivos. Si ahí le sale una candidemia, pues tratarla. Si usted después de 3 días de antibiótico, el paciente persiste con fiebre, entonces ahí usted tiene que reevaluar el paciente, mirar a ver si es que ha continuado deteriorándose o mejoró y ahora tiene nuevamente un deterioro, lo cual puede suceder en cualquiera de los días subsiguientes de neutropenia. Esos son los pacientes que tienen una mayor probabilidad de hacer candidemia. Ese paciente que quizás tuvo una infección antibiótica, usted le dio 3, 5, 7, 10 días de antibiótico, usualmente está resolviendo su infección bacteriana, pero persiste neutropénico y vuelve a hacer fiebre. Ese es el escenario de mayor frecuencia de candidemia. Los estudios nuestros en el Instituto Nacional de Cancerología mostraban que el riesgo de candidemia en ese escenario era como 4%, 7%, más o menos. Y hay otro punto donde los pacientes puede hacerse evidente la candidemia, y es cuando resuelven la neutropenia. Si el paciente hizo candidemia durante el episodio de neutropenia y mejora, a veces hacen el equivalente a una reconstitución inmunológica. Entonces ahí es cuando uno ve las lesiones por cándida hepatoesplénicas, el ojo de buey, que son lesiones por cándida en hígado, vaso, a veces incluso pulmón, y es el paciente que resuelve la neutropenia y empieza a hacer fiebre justo después de que resolvió la neutropenia. En las siguientes 24 o 48 horas de que resolvió la neutropenia, el paciente arranca a hacer fiebre otra vez. En ese, 25% de los pacientes tienen infección micótica. Entonces esos son como los dos escenarios más frecuentes de riesgo de candidemia. ¿Qué ha pasado? Que en los pacientes de más alto riesgo, que son los de leucemia mieloide aguda, hoy en día usamos profilaxis con posaconazol, con lo cual hemos bajado la incidencia de candidemia probablemente en esos pacientes. Pero igual usted tiene un grupo grande de pacientes en riesgo. ¿Cuáles son los otros pacientes en riesgo? Entonces todos esos pacientes con cáncer gástrico, cáncer de colon, páncreas, si el paciente se fistuliza de una lesión, de una cirugía de la parte alta del abdomen, su riesgo de candidemia es 40%. Si el paciente no se fistuliza, el 10% de esos pacientes cuando les dan quimio hacen neutropenia. Entonces tiene neutropenia, tiene una cirugía abdominal, tiene quimio a veces, es decir, tiene quimio, por eso tiene neutropenia. Quimio, neutropenia y cirugía abdominal, es decir, usted suma como todos los factores de riesgo para tener candidemia. Entonces son otro de los grupos de factores de riesgo que es relativamente frecuente y que hay que estar como pendiente. Hoy en día la recomendación va por grupos de mayor riesgo. Los grupos de mayor riesgo son los de trasplante de médula ósea halogénico y los de leucemia mieloide aguda en fase de inducción, es decir, el primer ciclo de quimioterapia. Estudios aquí en Bogotá de Sandra Valderrama sugieren que más o menos la incidencia puede estar alrededor del 30%. De esos pacientes podrían hacer una aspergilosis invasiva o una infección micótica invasiva. Entonces, esos pacientes hoy en día la recomendación es profilaxis, posaconazol, viene con el protocolo, es decir, ellos apenas arrancan el protocolo de quimioterapia, ahí mismo arrancan posaconazol. Y es importante porque el posaconazol tiene interacciones con algunos de los de quimioterapia. Gracias. Y de eso también sírvame. Entonces es importante porque a veces hay que hacer ajuste de la quimio en relación al posaconazol. Y es donde hay estudios clínicos, hay un par de estudios en esos escenarios publicados en New England Journal hace como unos 10 años ya, que muestran que es efectivo en ese escenario. Los estudios han mostrado que también se puede usar voriconazol, pero es un poquito menos efectivo, y se puede usar fluconazol, pero el fluconazol solamente cubriría cándida y no cubriría aspergilos. El otro grupo de riesgo son las leucemias linfoides agudas. Entonces, en leucemia linfoide aguda no hay tanta evidencia a favor del riesgo, aunque en Colombia parecería ser que sí hay un relativamente alto riesgo. Entonces, algunos grupos usan posaconazol, equivalente a las leucemias mieloides agudas, otros grupos no usan nada, y ahí probablemente lo que varía es un poquito qué tan fuerte es la quimio, qué tan fuerte es la neutropenia en términos de duración y de qué tanto antibiótico le está zampando uno al paciente.
En la medida en que uno le deje más antibiótico, probablemente la posibilidad de cándida o cualquier otro hongo aumenta. Los esquemas antiguos están basados en un estudio de un investigador, de un infectólogo que se llamaba Pizzo, que publicó en 1980 en el New England Journal lo que hacíamos antiguamente. Paciente con neutropenia, antibiótico, al séptimo día no mejoró, le ponemos anfotericina B. Era lo que se hacía antiguamente. Pero hoy en día ha ido un poquito mejor porque tenemos mejores técnicas de detección y porque tenemos imágenes. Entonces con imágenes o con galactomannan uno puede anticiparse un poquito, especialmente a aspergillus. No a cándida no tanto, pero sí a aspergillus. Entonces digamos que uno podría ver como ese escenario. En el paciente oncológico digamos que es más frecuente cándida, pero también uno piensa en otros hongos adicionales a la cándida. Y ese es como el escenario. ¿Alguien más tenía una pregunta? Hola. Sí, pero el problema es que eso resulta ser muy costoso tanto en términos de trabajo. Imagínate que todos los días te manden de la UCI 3, 4, 5 cultivos de secreción. Y en términos de la efectividad, hay un estudio clínico publicado en el cual en una unidad empezaron a hacer eso de forma sistemática después de un tiempo y compararon lo que pasaba antes con lo que pasó después, y lo que encontraron es que sí, efectivamente haciendo esa estrategia y disminuyeron la incidencia de cándida, pero a punta de hacer miles de cultivos. Para pescar un paciente o para disminuir la incidencia en un paciente tenían que hacer algo así como 500 a 1000 cultivos. Es decir, cultivar una cantidad de gente enorme para identificar esos pacientes que tenían un poquito más de riesgo que todavía no tenían síntoma. Porque lo que hacían es que una vez el índice era positivo, les ponían antimicótico. Entonces, disminuían la frecuencia de candidemias invasivas, pero de nuevo, haciendo eso con grandes cantidades de pacientes. Entonces, es una estrategia, a veces, si uno selecciona bien los pacientes, puede ser una estrategia interesante. Uno sabe que, por ejemplo, paciente de cirugía abdominal, un páncreas, 7 días, el paciente no va bien, probablemente hacer índice de colonización le ayuda a uno a ponerle antimicótico, aunque de entrada ese paciente probablemente está en un riesgo intermedio alto. O sea que una buena parte de los grupos le van a zampar antimicótico de una, sin agüero. Entonces, probablemente ahí para lo que serviría el índice de colonización es para racionalizar un poquito más el uso del antimicótico. Superficies que tengan materiales o metales como el cobre se ha usado en cándida para eliminar. Uy, buenísima pregunta. Hace unos años los chilenos, usted sabe que los chilenos son los principales productores de cobre del mundo, empezaron a hacer estudios con cobre como material para prevenir la infección, y los tipos tienen unos estudios chéveres mostrando que efectivamente el cobre sí es efectivo para disminuir la adhesión de bacterias, de hongos, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que una vez vinieron aquí en Colombia, nos invitaron a algunos e hicieron un video y nosotros producimos el cobre, y el cobre es la chimba para prevenir las infecciones. Pero parece que el mercadeo no ha sido tan bueno porque yo no he visto el primer platón de UCI de cobre. Pero probablemente, pero hay estudios que muestran que el cobre sí es mucho más efectivo en términos de disminuir la probabilidad. Lo mismo que la plata. Entonces, digamos que las cándidas serían lo contrario a las mujeres. No les gusta la plata. Entonces hay catéteres con plata, hay catéteres y otra cantidad de dispositivos con plata, porque lo mismo sucede con... Y probablemente tiene que ver con que ese tipo de metales son menos eficientes para que bacterias o hongos establezcan biopelículas. Son menos efectivos, menos buenos como para sostener biopelículas, entonces probablemente disminuyen la probabilidad de que el bicho sobreviva en esos ambientes. Pero sí hay estudios. Sí hay estudios. ¿Preguntas adicionales? La resistencia, ¿con qué frecuencia
Respuesta corta es no sabemos, profe, porque en el estudio multicéntrico latinoamericano nosotros mandamos todas las cepas al laboratorio de Arnaldo Colombo y Arnaldo Colombo hizo la estrategia recomendada por MLSI y nosotros encontramos 2.5, 3% de resistencia en todas las especies de cándidas aquí en Colombia. Sí, eran 3 cepas de 109 que identificamos. Y eso fue entre 2008 y 2010. Entonces, el problema de resistencia tiene que ver uno con la técnica que uno usa para identificar resistencia. Si uno no usa la técnica estándar, puede sobreestimar la resistencia. Por ejemplo, los CTs tienden a sobreestimar la resistencia. Por otro lado, tampoco es claro el impacto. Los puntos de corte para las especies de cándida fueron cambiados en el año 2012 por el CLSI y supuestamente están basados en estudios de corte grandes con mix y con toda la cosa, pero eso no está publicado. Entonces digamos que a uno no le queda muy claro cuál es el punto de corte y cuál es el impacto real de esos mix en cándida y cuál es la resistencia real. Sí hay datos de resistencia en Colombia, pero la mayoría de nuevo no ha utilizado metodologías estandarizadas. Aún así, hay la percepción, probablemente el efecto más importante desde la perspectiva de resistencia es los cambios de cepas. Este que le voy a mostrar es un estudio francés. Que ya tiene unos años. Es un estudio ecológico. Esto era lo que sucedía en unas zonas de Francia en términos de la distribución de las especies. La mitad son Candida albicans, este es Candida parapsilopsis, no mentiras, este es Candida glabrata y este negrito es Candida parapsilopsis. Y esto es lo que pasaba en los hospitales o en las regiones o en las salas donde se usaba fluconazol, cambiaba la distribución. Se disminuía la frecuencia de Candida albicans y aumentaba Candida glabrata, que es intrínsecamente o que suele ser más resistente a fluconazol. Y la parapsilopsis permanecía igual. Y esto es lo que sucedía cuando se usaba caspofungina. Disminuía Candida albicans, aumentaba Candida parapsilopsis de forma importante, más del doble, crecía, y también aparecía Candida glabrata. Entonces, parece que el efecto de selección de antimicóticos es más sobre los cambios en la distribución de las especies y probablemente eso es lo que ha sucedido. El uso de fluconazol probablemente es parte de lo que explica por qué nuestras especies han ido cambiando. Uno a veces no es consciente de la frecuencia con la que usan el fluconazol. El fluconazol en el hospital universitario no es un medicamento restringido y que por lo tanto vigilemos en prueba. Entonces yo tenía la idea de que no usábamos mucho antimicótico hasta que una de las residentes hizo una prevalencia de punto. Cogemos un día y censamos el uso de antibióticos antimicrobianos en todo el hospital y resulta que el 10% de las formulaciones son fluconazol, 10%. Y pues como uno no lo ve en el programa, pues tiene como la idea de que no usamos mucho antimicótico, pero en realidad 10% es un jurgo. Eso lo comparamos con un ejercicio que habíamos hecho hace un par de años en Engativá, y en Engativá en cambio sí no usamos fluconazol. Entonces sería interesante ver los cambios de especies en el hospital universitario. Por ejemplo, en el universitario tenemos Auris, versus en Engativá, por ejemplo, que digamos está más puro desde la perspectiva. Ahora, obviamente son escenarios diferentes porque son grupos de pacientes y escenarios diferentes, pero probablemente la resistencia no se ve tanto en Candida albicans como en los cambios en la distribución de especies, es probablemente lo que uno ve. OMS está impulsando un programa que se llama GLASS, que es el de vigilancia de la resistencia,
e incluye un brazo específico para vigilancia de resistencia a fluconazol en la cándida y lo está impulsando fuertemente, o sea que probablemente en 1 año o 2 años deberíamos tener, así como hacemos vigilancia de BLES, de KPC, etcétera, hacemos vigilancia de resistencia a fluconazol desde el Instituto Nacional de Salud. Entonces, digamos que sí es un tema importante, pero no es como tan claro y no tenemos datos como tan claros. Bueno, buen punto. Digamos que los estudios muestran que las equinocandinas son superiores a los azoles y a la anfotericina B en términos de mortalidad. Los estudios me refiero a metaanálisis con información de paciente individual. Y eso es el sustrato de la recomendación, porque estudios que comparen azoles con equinocandinas o equinocandinas con anfotericina son muy limitados y no incluyen a todas las equinocandinas. Las equinocandinas entre sí tienen diferencias farmacocinéticas. Sin embargo, no es muy claro que esas diferencias farmacocinéticas se traduzcan en mejores o más malos resultados para unos que para otros. Los estudios hasta ahora muestran que a pesar de que los mix para las equinocandinas son más altos para Candida parapsilopsis, la tasa de fallos parece no ser más alta. Pero la recomendación hoy en día es, si usted tiene Candida parapsilopsis, pase a fluconazol. Esa es como la recomendación hoy en día. Entonces, la recomendación hoy en día es, si su paciente está inestable, o su paciente ha recibido un azol, o su paciente está en una institución, como me pasa a mí, donde hay otras especies de Candida, inicie una equinocandina. ¿Cuál? La respuesta correcta es la que le paguen. Porque caspofungina está en el POS, anidolafungina y micafungina no están en el POS. Creo que micafungina ya no la van a comercializar, yo hace rato no oigo de ellos, entonces creo que no la van a volver a comercializar. Y anidolafungina la comercializa Pfizer, pero al estar fuera de POS, digamos que no es tan fácil de utilizarla, aunque eso no debería ser necesariamente así. Dado que son productos equivalentes, deberían ser cubiertos por el POS. Ahora, las diferencias farmacocinéticas de caspofungina y anidolafungina es que la anidolafungina tiene una biodegradación. En la medida en que va circulando en la sangre, se va deshaciendo. Como el odio, como el amor, no sé. Entonces, mientras que caspofungina tiene metabolismo hepático, en pacientes con Child-C, con cirrosis avanzada, no se recomienda el uso de caspofungina, y las interacciones medicamentosas pueden contraindicar el uso de caspofungina en pacientes, por ejemplo, con trasplantes o pacientes con ese tipo de medicamentos que tienen interacciones importantes. Ahí la anidolafungina sería la indicada. Pero no conozco estudios que comparen cabeza a cabeza anidolafungina contra caspofungina. Entonces, digamos que se han equiparado como grupo, entonces probablemente son similares, aunque hay diferencias farmacocinéticas en área bajo la curva y los mix y toda esa cosa, pero no hay estudios clínicos que digan que una es mejor que otra. Pero pues el uso en realidad está en base más a la posibilidad de acceder al medicamento, a que se lo paguen, a uno se lo recuerden. Esas es como las diferencias que hay. ¿Preguntas? Entonces, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias a las compañías que nos apoyan para poder hacer estos eventos de educación, y el tercer jueves de octubre los esperaremos con un tema interesante, espero, para todos. Muchas gracias.